pues ya nos hemos visto un par de veces previas, nos vimos en Amecameca, nos vimos en Zapaluca hace no mucho. Así es que pues vamos a continuar con este diálogo para tratar de resolverles todas las dudas que tengan. Yo creo que no es necesario tener la luz apagada, ¿no? Porque... Pues, no, sin ningún problema. ¿La podemos prender? Digo, déjame no necesitan ver mi foto. Aquí estoy en vivo. Sobre todo para que podamos leer con Bueno, si me permite lo voy a presentar. Yo sé que todos lo conocemos, pero es importante presentarlo, darle ese honor al maestro. Muchas gracias. Pues muy buenas tardes, tengan todos y todas. Doy la bienvenida a esta segunda sesión de nuestra jornada integral convocada por el Comité Coordinador del Sistema Municipal Anticorrupción de Chimalhuacán. Y ahora dirigida a quienes tenemos la responsabilidad y el privilegio de servir a este pueblo de Chimalhuacán desde la función pública. Este conversatorio sobre responsabilidades administrativas no es una formalidad, es una herramienta. Conocer el marco legal que rige nuestra actuación nos protege, nos orienta y nos hace mejores servidores públicos y servidoras públicas. Para acompañarnos en este espacio tenemos el honor de recibir al maestro Alberto Gándara Ruiz Esparza, presidente del Comité de Participación Ciudadana del Sistema Anticorrupción del Estado de México. Con más de 30 años de servicio público, fue magistrado consultor del Tribunal de Justicia Administrativa del Estado de México, titular del órgano interno de control de la CONAFOR y director general de quejas y responsabilidades en la Contraloría de la Cámara de Diputados. Ha sido ponente en casi 100 foros nacionales e internacionales y es hoy uno de los referentes más sólidos del país en materia de responsabilidades administrativas y control interno. A cada servidor y servidor público presente, aprovechen este espacio, pregunten, participen, tomen nota. El conocimiento que adquieran hoy los respalda en su actuar cotidiano y fortalece la confianza que la ciudadanía deposita en nosotros. Porque servir con honestidad no es suficiente, hay que saber cómo hacerlo correctamente. Sean todas y todas bienvenidos. Muchas gracias. Muchísimas gracias, Contralora. Pues aquí tengo ya el pliego 16, 29, 40 preguntas de este examen oral en vivo a nuestro ponente de esta mañana, su servidora Carla Colín, integrante también del CPC estatal. Yo voy a compartir las preguntas que ustedes enviaron para este conversatorio y el maestro Alberto va a ir contestando. Vamos a hacer este rebote. La primera pregunta pertenece al bloque de cuestionamientos que se generaron desde el INCUFIDECH y es: ¿la autoridad resolutora puede emitir un sobreseimiento? Muchas gracias, Carlita. Pues recuerden que el sobreseimiento es una figura en la que, independientemente de que no nos hagan valer nada, nosotros tenemos que analizarla no solo desde la autoridad resolutora, yo les diría que desde la autoridad investigadora. Si ustedes como área investigadora o como autoridad investigadora detectan que existe alguna causal de sobreseimiento, también ustedes como autoridad investigadora podrían emitir un acuerdo de sobreseimiento. Por ejemplo, si detectan que el asunto ya está prescrito desde la investigación, pues qué caso tendría continuar con la investigación si ya hay una causal muy clara de sobreseimiento. Entonces, la facultad como tal para emitir un acuerdo de sobreseimiento recae en cualquiera de las autoridades que están contempladas en la ley. Depende del estado en el que se encuentre el asunto, es que se tendrá que determinar lo que corresponda. Pero es obligación de las autoridades investigadoras siempre revisar si hay alguna de las causales de improcedencia o de sobreseimiento que se hayan actualizado
para en todo caso no continuar con su investigación y emitir el acuerdo que corresponde. Muchísimas gracias. Ahora voy a hacer un salto para preguntar desde el DIF municipal. ¿Cómo incorporar los mensajes de WhatsApp como prueba en el inicio de una investigación y, si es válido, el uso de grabaciones de audio o video obtenidos sin consentimiento como prueba en una investigación? Bueno, pues deben tener mucho cuidado en la forma en la que recaban las pruebas, porque cualquier indicio de que se recabaron de manera ilegal, pues va a ser motivo suficiente para que se les echen mano, ¿no? Evidentemente, una grabación que se tome sin el consentimiento de alguna persona pudiera ser calificada como ilegal. Eventualmente pudiera servir como indicio de alguna cosa, pero no es una prueba que sea contundente. Lo mismo pasa con las capturas de pantalla de WhatsApp. Si yo hago captura de pantalla de WhatsApp sin el consentimiento de la persona con la que estoy yo teniendo esa conversación, y luego eso lo aporto al OIC para probar alguna situación, pues evidentemente quien está realizando esa conversación conmigo me puede objetar que esa conversación pues está alterada, que es lo que muchas veces sucede, que quien captura pantallas, o el famoso pantallazo de WhatsApp, luego edita a conveniencia la conversación para hacer creer una situación inexistente. Este tipo de capturas de pantalla se da mucho en el tema de donde a veces pues se pretende probar que algún servidor público está cometiendo esa conducta indebida con otro u otra, que normalmente es u otra, ¿no? Entonces, sí sirve como un indicio, sí, para la autoridad investigadora, pero definitivamente pues sí tiene ese riesgo de que se considere ilegal, al menos de que se pudiera vincular con una pericial informática, para que un perito pueda determinar si la conversación que se está diciendo pues es verdaderamente real o si pudo haber tenido alguna alteración. Esto es en cuanto a capturas de pantalla de WhatsApp, que no es lo mismo, ojo, cuando se trata de las publicaciones que se hacen en Facebook. Cualquier publicación que se haga en Facebook, así la hagas de manera individual a tu red social nada más o a tus contactos, prácticamente estás exponiendo una situación en una red social que puede ser utilizada eventualmente en tu contra, porque es una red social, no es una comunicación privada entre dos personas, es una situación que se expone en una red social, ahí sí cambia completamente la circunstancia, ¿no? Adelante, Marcos, por favor. Por ejemplo, en el tema de WhatsApp ya ve que también existen grupos, entonces ahí aplicaría ese mismo sentido que en el caso de Facebook, porque no es una plática de persona a persona, sino que es una plática abierta. Totalmente. Por ejemplo, una captura de pantalla de una expresión que haga algún miembro de un grupo, en donde hay 500 personas, pues se entiende que es equivalente a una red social. No es una plática de tú a tú, es una expresión que se hace con 500 personas como interactuantes, pues, por decirlo de alguna manera. Entonces sí se podría entender que no es una comunicación privada. Y ahí, por ejemplo, en el tema de crear la narrativa dentro de la denuncia o queja, puede garantizar el tema de leer, por ejemplo, el tema de la conversación y que quedara asentado en un documento y presentar ese documento y quedaría como prueba, y aparte el tema de la fotografía. Al menos de que quien te esté validando eso tenga fe pública. O sea, si levantas un acta tú, por ejemplo, difícilmente pues, va a tener esa validez o esa fuerza probatoria. O sea, tendría que certificarte a alguien que tenga fe pública que lo que está viendo en el celular es una secuencia de mensajes que aún así puede ser alterada por la persona que lo está perseverando, ¿no?
aunque sea una conversación pública, pues tú puedes borrar mensajes de manera unilateral y hacer creer una situación que no es real. Por ejemplo, cuando se presenta la queja de manera directa. ¿Cómo? Así cuando un ciudadano presenta la queja y hace la transcripción ahora sí que del mensaje de WhatsApp, no se tendría que tomar como parte de la... Pues es parte de las manifestaciones que hace el denunciante. Pero eso no quiere decir que tú debas darle valor pleno a las manifestaciones que hace el denunciante. Tú tienes que verificar que esas manifestaciones que hace el denunciante tengan sustento. O sea, aunque te diga que es bajo protesta de decir verdad o lo que tú quieras, tú tendrías que verificar como autoridad investigadora que lo que te está manifestando el denunciante es una situación real. No le puedes dar valor pleno solo porque te lo puso el denunciante, como una transcripción de su WhatsApp. Siempre es importante que sobre todo para vencer el tema de fuerza probatoria, que no se basen solamente en un solo elemento, que tengan una serie de indicios que se articulen y que puedan ser suficientes para acreditar una verdad material suficiente para sustentar el libro. Vamos a compartir aquí y ahora voy a una pregunta de Odapas. Odapas, ¿dónde está Odapas? Muy bien, muchas gracias. Odapas pregunta: ¿cómo se lleva a cabo la designación de un abogado de oficio para el presunto responsable en la etapa de audiencia de substanciación? Muchas gracias. Bueno, no se llama audiencia de sustanciación, se llama audiencia inicial, ese es el nombre correcto de la ley. Y bueno, esa es una de las complicaciones más grandes que han tenido todas las autoridades municipales en estos últimos 9 años, porque no encuentran cómo allegarse de ese defensor de oficio o ese defensor público para garantizarle la debida defensa al servidor público que comparece y que no trae un abogado defensor particular o que ha declarado o que no ha declarado que se quiere defender solo. No sé si ustedes conozcan la jurisprudencia que salió de la Corte en diciembre del año pasado, en donde ya la Corte dijo, lamentablemente desde mi punto de vista, que los servidores públicos se pueden defender solos. Eso es un absurdo. Nadie se puede defender solo, aunque seas perito en la materia, por decirlo de alguna manera. Necesitas que alguien te ayude para que pues, te estructure de alguna manera tu defensa. De ahí que pues, han surgido diversas interpretaciones y criterios que desembocaron en este que les digo, pero ahí sí es donde hay que no atender los criterios que nos emiten y garantizar siempre la debida defensa. ¿Qué se puede hacer? En el Estado hay un área de Defensoría Pública. Hay una Dirección General de Defensoría Pública que depende de la Consejería Jurídica del Gobierno del Estado. Y ellos son los que, en términos de la ley que lo rige, deben dar esa asistencia. Entonces, esa área de Defensoría Pública tiene oficinas en todo el Estado. Tendría que garantizar esa defensa ante una situación en donde ustedes no puedan asignar un defensor público. Adelante. Yo tengo una pregunta. Entonces, ¿se haría la suspensión de la audiencia inicial hasta que él cuente con con su defensor público? Sí, por supuesto, porque si tú desahogas la audiencia inicial, el servidor público no cuenta con un abogado defensor, pues le estarías dejando en estado de indefensión. Entonces no puedes darle continuidad a tu procedimiento porque tendrías que basarte para resolverlo en la defensa que pudiera ser una defensa técnica indebida, porque el servidor público no contó con una defensa técnica adecuada. Y aún así, sí podrías dar continuidad al procedimiento siempre y cuando, por ejemplo, al resolver, determines que el IPRA que te mandó tu compañero de al lado no tuvo sustento suficiente para
para fincar una responsabilidad administrativa. Pero si tú misma estás actuando como autoridad sustanciadora y resolutora, difícilmente vas a llegar a esa conclusión porque ya admitiste el IPRA en algún momento. Ese es el problema de no tener separadas las áreas y que una misma sustanciadora luego se convierte en resolutora. Ese es el problema, pues habrá quien me diga que no hay ningún problema que la autoridad sustanciadora y la resolutora sean la misma. Ahí pudiera haber un gran problema. Por ejemplo, que tú ya traes una idea preconcebida de la responsabilidad del servidor público porque ya cumpliste el IVA. Entonces, eres sustanciador y en algún momento te quitas la camisa de sustanciador y te pones la de resolutor y ya traes esa carga. Porque como ya admitiste el IVA, tienes que sancionar. Entonces, solamente que absorbieras el servidor público, pudieras obviar el que no haya sido defendido de manera técnica adecuada, porque el IPRA no haya cumplido de manera real con su propósito de acreditar más allá de toda duda razonable la responsabilidad del servidor público. ¿Importa el plazo? Por ejemplo, si tarda muchísimo la Defensoría en asignar un defensor público. Pues lamentablemente, para garantizar de manera adecuada la debida defensa, tendrías que hacerlo. Lo importante es que ya interrumpiste la prescripción. Ya cuando iniciaste tu procedimiento, ya interrumpiste la prescripción. Entonces, aunque tarde un poco, finalmente ya tienes esa tranquilidad de que interrumpiste prescripción. ¿No? ¿Cómo interrumpimos prescripción? Con un acuerdo en donde admitamos el IPRA y en donde le notifiquemos al servidor público esa admisión. Ojo, acuérdense que no interrumpimos prescripción con acuerdos unilaterales. Todo debe estar debidamente notificado al servidor público. Y voy más allá. Si ya crees que interrumpiste prescripción con el acuerdo de calificación de la falta, porque así te lo dijo la interpretación de la Corte de hace algunos años, hay que tener mucho cuidado, porque acuérdense que el acuerdo de calificación todavía está sujeto a que la autoridad sustanciadora nos lo admita. Entonces es un acto que en realidad no suspende o no interrumpe la prescripción. Es una indefinición de la ley que todavía pone en estado de indefensión al servidor público. Porque todas las actuaciones de la autoridad investigadora son sujetas a revisión todavía por la autoridad sustanciadora. Muchas gracias. Muchísimas gracias, maestro. Ok, allá está. Bueno, en ese mismo sentido, cuando nosotros hacemos las notificaciones a los servidores públicos para que acudan a su garantía de audiencia, en el oficio que se les notifica se le coloca el número telefónico y los lugares a donde pueden asistir para que soliciten la Defensoría Pública, un abogado de oficio en ese sentido. Ahora bien, ¿qué pasa cuando los presuntos responsables acuden a su garantía de audiencia y ellos manifiestan que quieren comparecer sin asesor? ¿Ahí nosotros caemos en una responsabilidad o sí puede quedar asentado como tal en la...? Tendría que quedar asentado que se quiere defender solo y es válido que lo haga. Lo que no sería válido es que cuando tú vayas a resolver quieras usar una indebida defensa técnica del propio servidor público para con eso sancionar. ¿Me explico? Tendría que ser muy cuidadosa para que a la hora de resolver no digas que el servidor público no logró desvirtuar la imputación que tú formulaste, sino que el contenido del IPRA fue suficiente para acreditar la falta. Ese es un punto fino porque muchas veces ustedes o incluso el propio tribunal, no solo de aquí del Estado, sino de todo el país, se aprovechan de una indebida defensa para sancionar. Y eso es donde se comete el error, porque finalmente la carga de la prueba sigue siendo de la autoridad, independientemente de que el servidor público al presentar su defensa
diga puras cosas que no le sirven, ustedes tienen que acreditar con todos los elementos que la ley les impone la responsabilidad del servidor, ¿no? Adelante por allá. Buenas tardes. Mi pregunta también es en relación al defensor público. Nosotros aquí en el municipio tenemos una comisión de derechos humanos. Nosotros como autoridad sustanciadora o Contraloría, ¿podría ser un convenio de colaboración con esta comisión o habría algún conflicto de interés? A ver, el representante de derechos humanos municipal no puede fungir como defensor público. No está legitimado, y si tú hicieras un convenio con el defensor público municipal, el defensor público municipal pudiera estar incurriendo en un abuso de funciones por ejercer una función que no le corresponde. Una cosa es ser defensor de derechos humanos a nivel municipal y otra constituirte como defensor técnico en materia de responsabilidades administrativas. Y hay que descartarlo por completo. Yo me fijo, si no, aprovechando la investidura que hoy trae el maestro como presidente también del Sistema Estatal Anticorrupción, le están generando una pregunta desde la autoridad investigadora y es ¿qué papel tiene el Sistema Estatal Anticorrupción ante la Comisión de Faltas Administrativas? Es decir, ¿cómo interviene el sistema? Muchas gracias. Bueno, el sistema como tal genera mecanismos de prevención y de combate a la corrupción de manera abstracta. Sin embargo, cada una de las autoridades del comité coordinador tiene una función específica y sustantiva. Entonces, la Contraloría del Estado tiene facultades para investigar, sustanciar y resolver faltas no graves. Ustedes, como parte del sistema estatal anticorrupción, tienen la misma facultad. El Tribunal de Justicia Administrativa tiene la facultad para resolver faltas graves. Y a su vez el órgano de fiscalización superior puede investigar y sustanciar faltas no graves, y turnarlas al tribunal. Entonces, el comité coordinador como tal, pues no tiene mecanismos para lo que nos están preguntando. Es un sistema de coordinación entre autoridades que tienen esas competencias sustantivas que ya les comento. Entonces hay que tener muy claro eso. Una cosa es el comité coordinador como sistema de coordinación y otra las facultades específicas que tiene cada uno de los entes que integran. No sé si con eso me expliqué o sí. Muchísimas gracias. Aquí tenemos algunas preguntas también desde la autoridad resolutora y ellos nos preguntan, ¿es necesario diligenciar las etapas de notificación personal, correo y estrados en los procedimientos administrativos? A ver, esa pregunta está medio rara. No la capté porque, bueno, pues evidentemente es necesario que cuando se inicie un procedimiento de responsabilidades administrativas se notifique de manera personal al servidor público sujeto a ese inicio del procedimiento. No lo pueden notificar por estrados porque entonces ya se inició el procedimiento de origen y el servidor público al rato les va a promover una nulidad de actuaciones porque no fue legalmente notificado en el domicilio para el cual a efectos se encuentre o en su centro de trabajo, en su caso. Acuérdense que las notificaciones por estrados únicamente se dan en determinados casos, pero hay actos que definitivamente no pueden ser sustituidos con una notificación de esta naturaleza. Por su importancia y relevancia, tienen que ser notificados de manera personal. No sé si eso fue pues, la duda que se nos planteó, porque estaba un poquito enredada. Bien, muchísimas gracias. Ahora, desde la autoridad sustanciadora tenemos otras preguntas. Yo también ya he ido palomeando algunas que con tu argumento nos has estado contestando o que se llegan a repetir. Y nos preguntan por acá, ¿qué medidas cautelares puede imponer la Contraloría Interna
durante la etapa de investigación para evitar la continuación de la falta administrativa o la afectación al interés público? Bueno, esa es una pregunta que la respuesta está en la ley. La ley prevé claramente cuáles son las medidas cautelares que la autoridad investigadora, incluso antes de la emisión del IPRA, podría imponer para garantizar que no se siga cometiendo la infracción o que no se causen mayores daños. Entonces, pues este tipo de preguntas que la respuesta está en la ley, yo invitaría a quien hizo esa pregunta a que revisen y que estudien la ley y sepa pues cuáles son los alcances. Ahí está, por ejemplo, la figura de la suspensión como medida cautelar. La suspensión como medida cautelar, que no es una sanción, es una medida cautelar que se impone al servidor público para separarlo del cargo que está ocupando y evitar que siga cometiendo la infracción o que desaparezcan documentos o que pueda seguir hostigando al compañero que compañera o que eventualmente junto con algún otro compañero que esté en la misma área se coludan para desaparecer documentos, para generar condiciones adversas para la autoridad investigadora. Entonces se le suspende garantizándole el mínimo vital. ¿Qué es el mínimo vital? De acuerdo a la jurisprudencia y los criterios que se han ido emitiendo en todos estos años, es garantizarle el 30% de su ingreso para su subsistencia básica. Ese es el mínimo vital que antes no existía en la ley anterior y ahora ya se garantiza. Es un derecho que tiene el servidor público de que al ser separado, no como sanción, sino como medida cautelar, pueda seguir percibiendo un ingreso mínimo para su subsistencia. Otra de las posibilidades de medidas cautelares es incluso el embargo precautorio de bienes, es también las inspecciones que se hagan para retirar documentos en las oficinas, para que la autoridad investigadora garantice que no se van a sustraer, ¿no? Entonces, estas medidas cautelares, de acuerdo a la ley, se requieren determinados requisitos, no se pueden imponer de manera arbitraria. Ojo. ¿Qué pasa si, por ejemplo, la autoridad investigadora, antes de calificar la falta, suspende al servidor público como medida cautelar y a la media hora no le puede acreditar al servidor público la comisión de ninguna falta? O que sí la acredite, pero una falta no grave, y ya lleva 6 meses suspendido. Es lo que pasa muchas veces, que se le acaba devolviendo al servidor público el dinero que dejó de percibir, y entonces el Estado sale más trasquilado de lo que debía salir, porque la autoridad no fue prudente al imponer una medida cautelar. Eso hay que tener mucho cuidado. La ley sí nos permite hacerlo previo al IPRA. A veces lo ideal es esperar a que ya esté calificada la falta como grave para poder imponer este tipo de medidas cautelares. Muchas gracias. Y aprovechando que también se encuentra con nosotros esta tarde la titular de Transparencia y con ello también nuestro presidente del Comité de Participación Ciudadana integrando el Sistema Municipal Anticorrupción completo en esta mesa, muchas gracias por la invitación, la organización y la compañía. Hay una pregunta que también nace de Infufidech y nos preguntan ¿cuál es la intervención de la unidad de transparencia en los procedimientos de responsabilidad administrativa? Bueno, yo le podría pasar el micrófono a nuestra compañera para que conteste que ninguna. Absolutamente ninguna participación por parte de la unidad de transparencia en los procedimientos de responsabilidad. Aquí estamos en el mismo caso donde cada una de las áreas tiene competencia sustantiva y ni la Contraloría puede incidir ahorita en nada de transparencia, ni la unidad de transparencia puede incidir en nada de la Contraloría. Y digo ahorita porque eventualmente cuando aterricen las reformas reglamentarias en materia de transparencia, pudiera ser que las Contralorías municipales asuman esas funciones de órganos garantes. Pudiera ser, todavía no sabemos cómo va a ser. Bien, muchísimas gracias y con eso además nos has ayudado a contestar otra pregunta que por ahí
ya venía respecto a si estaba avalada o no la adscripción de la unidad de transparencia a la Contraloría Interna. Ya está contestada también esa pregunta. Y por aquí nos preguntan también desde ODAPAS, ¿qué mecanismos existen para garantizar el principio de presunción de inocencia del servidor público durante la investigación? Bueno, pues esto es muy claro y tiene que ver con lo primero que empecé a comentar. El principio de presunción de inocencia se debe garantizar desde la investigación. ¿Y cómo lo debemos garantizar? Por ejemplo, cuando llamamos al servidor público a que comparezca dentro de nuestra investigación, pues, por ejemplo, no lo podemos obligar a que confiese su responsabilidad. Tiene derecho a quedarse callado, a no contestar nada que pudiera comprometerlo. Debemos de respetar, evidentemente, la secrecía de la investigación y no andar filtrando en medios que ya algún servidor público está siendo sujeto a una investigación o a un procedimiento de responsabilidades incluso. Eso se llama respetar la presunción de inocencia. Incluso, yo le diría más allá, cuando se resuelven los procedimientos de responsabilidades administrativas y se imponen sanciones equivalentes a las que se imponen por faltas graves, no podemos ejecutar de inmediato la sanción, aunque la ley nos lo permita, porque la consecuencia de esa sanción es equivalente a la de una sanción impuesta por falta grave, que la propia ley indica que se debe esperar la firmeza para poder ejecutar. Entonces, de acuerdo a los criterios de la Corte Interamericana de los Derechos Humanos, la presunción de inocencia se debe respetar hasta el último momento. Es decir, el trato de no culpable debe prevalecer hasta que el servidor público haya agotado todas las instancias posibles para recurrir la sanción que se le impuso y el Estado haya ganado, haya acreditado que efectivamente el servidor público fue culpable. Hasta en tanto no se agoten todas esas instancias, se le debe respetar el principio de presunción de inocencia. Investigación, sustanciación, resolución y todas las etapas posteriores de impugnación. De ahí que, pues, principalmente, cualquier autoridad investigadora pues, tiene que tener todo ese cuidado para no violentar desde la investigación ese principio de presunción de inocencia. Ahí, ahora sí que se termina ya cuando la resolución queda firme, ya cuando se agotaron los plazos para poder interponer los recursos necesarios, ya con eso se puede ahora sí que dar se evita el tema de la presunción de inocencia. Así es, cuando se colma, pues ya, entonces el trato de presunto inocente ya lo cambias a culpable. Cuando ya el servidor público no logró desvirtuar o no logró que la justicia le diera la razón y te dio la razón a ti como autoridad porque hiciste muy bien tu trabajo y fundamentaste muy bien tus actuaciones. Hasta ese momento, entonces, cuando ya quede firme, efectivamente, como lo mencionas, no cuando haya pasado el plazo y tú creas que ya no impugnó el servidor público, porque a veces dices, ya pasaron 15 días y yo no sé si impugnó o no, y al día 16 ya estás queriendo ejecutar, o ya estás queriendo darle ese trato de culpable. No, hay que esperar a ver si nos notifican de las instancias correspondientes que el servidor público hizo valer sus recursos. O sea, que en este caso pues, hay cosas que caen fuera de nuestro alcance. Cuando se impugna vía juicio contencioso administrativo alguna sanción, o cuando se impugna vía juicio de amparo, o se sale fuera de nuestro alcance, y no podemos a la jatable contar los 15 días y ya decir, pues ya, ¿no? Porque a veces la justicia no es tan pronta y expedita para notificarnos que hubo algún recurso que se interpuso, ¿no? O algún juicio. Muchísimas gracias. Y aquí tenemos otra pregunta. La duda es si las Contralorías Internas están facultadas para aplicar mecanismos alternativos de solución de conflictos, y si sí están facultadas, ¿cuáles serían estos mecanismos que pueden emplear? Muchas gracias. No, la Contraloría no puede fungir como mediador. La Contraloría tiene funciones muy específicas y de acuerdo a la Ley General de Mecanismos Alternativos de Solución de Controversias,
quien debe actuar como mediador en cualquier conflicto que haya entre un particular y una autoridad es el Tribunal de Justicia Administrativa del Estado de México. Esta ley, que entró en vigencia en enero de 2024, obliga a los tribunales de justicia administrativa de todo el país a instaurar centros públicos de solución de controversias en materia administrativa. Entonces, la Contraloría Municipal pues no tendría competencia para fungir como mediador, más bien tendría como competencia, si le llega una solicitud de mediación de un particular, pues buscar que sea el Tribunal de Justicia Administrativa quien conozca esta circunstancia y en todo caso emitir una opinión técnica para hacerle saber al Tribunal de Justicia Administrativa si es procedente o no una mediación. La ley de mecanismos alternativos de solución de controversias señala que debe haber un dictamen técnico de procedencia de la mediación o no. Este dictamen técnico, aunque no lo diga la ley general de mecanismos, debe versar en tres vertientes. Una, la Contraloría Municipal tiene que señalar si con la mediación pudiera cometerse alguna infracción administrativa, alguna falta administrativa. El jurídico del municipio tendría que decir si hay algún riesgo de que con la firma de un convenio de mediación se cause una afectación al orden público municipal, si se pudiera violentar alguna norma municipal, o si hay condiciones jurídicas para que se firme un convenio de mediación. Y un tercer elemento es el dictamen que tiene que emitir la tesorería del municipio para decir si hay recursos o no hay recursos para hacer una mediación. Si no hay esa triada de dictámenes, pues no se podría llevar a cabo ninguna mediación, aun y cuando la solicitan las partes. Muchísimas gracias. Aquí tengo otras preguntas. Hay dos que hablan sobre, desde tu experiencia, Alberto, que nos pudieras compartir qué errores más comunes has identificado. Dos preguntas. Una habla de los errores procedimentales en general, durante todo el expediente y las etapas, y otra pregunta habla en específico 3 errores en la integración del libro. Bueno, uno de los más grandes errores que cometen las autoridades investigadoras al emitir un dictamen es que no lo hacen de manera ordenada y repiten de manera reiterada las mismas ideas, pero de vuelta 10 veces. Muchas veces por querer fincarle una responsabilidad al servidor público determinado, queremos encontrar faltas donde no hay faltas. Entonces tenemos que enfocarnos, por cierto, hoy se publicó un articulito que escribí sobre los hechos disciplinariamente relevantes. ¿Cuáles son los hechos disciplinariamente relevantes? Los que efectivamente nos conduzcan a aterrizar que sí hay una infracción de un servidor público que trascienda en el ejercicio de la función pública. O sea, no toda conducta finalmente da lugar a un impuntamiento de responsabilidades administrativas. No toda conducta que nosotros creamos que es una infracción como tal. Entonces es un error muy común que se comete en los CIPRAS, donde no se cita una fuente obligacional, por ejemplo, o se cita mal, se cita de manera descontextualizada. Cuando no se vincula la infracción como tal con las facultades del servidor público, es decir, no hay una valoración del nexo causal entre la conducta del servidor público y la infracción cometida, o el daño que se pudo haber causado muchas veces también es un error. Y también, por ejemplo, algunos cifras que imputan daños patrimoniales, pero no los acreditan. Si vamos a imputar un daño patrimonial, tenemos que acreditarlo en pesos y centavos, ponerlo con toda claridad y determinar por qué llegamos a la conclusión de que se causó ese daño. Ese es uno de los principales errores que cometemos cuando emitimos cifras. Otro error fundamental que es reiterado cuando llegan los expedientes de ustedes al Tribunal de Justicia Administrativa: no hacer un ejercicio de tipicidad adecuado. Acuérdense
que en faltas graves el ejercicio de tipicidad es cerrada. No es lo mismo que en faltas no graves, que en algunos casos aplica la analogía o la mayoría de razón, o una tipicidad abierta que nos permite, con una remisión normativa, acreditar la comisión de una falta no grave. Y en caso de las faltas graves, si no hacemos un ejercicio de tipicidad adecuada y cerrada, y se nos vuela algún elemento, cuando llegue al Tribunal de Justicia Administrativa, nos van a decir, ¿qué crees? Que no hay falta. Porque aquí dices que hubo abuso de funciones, pero se te olvidó que dentro del abuso de funciones existe un elemento fundamental que es este, y tú no lo acreditaste, ¿no? Es decir, si alguna redacción de una de las faltas graves requiere que haya 7 condiciones específicas y tú acreditaste 6, no hay falta, tienes que acreditar las 7, ¿no? Errores también comunes: invocar de manera general el incumplimiento de todos los principios que rigen el servicio público, cuando en realidad la conducta que estamos reprochando se refiere nada más a uno de todos esos principios, a 2, y por querer hacerlo fundado y motivado nuestro IPA, le metemos todos los principios. O cuando las faltas no graves son genéricas y traen varios supuestos, no le decimos al servidor público cuál de esos supuestos es el que nosotros queremos reprocharle, ¿no? Por ejemplo, en el 49, fracción primera de la Ley General 50, fracción primera de la ley local, pues hay varios supuestos. No le podemos decir al servidor público que cumplió con todos esos supuestos. Tenemos que decirle cuál de esos supuestos de la fracción primera está incumplido. Entonces, esos serían los errores comunes de la investigación. Errores comunes que se cometen durante la sustanciación: no respetar el debido proceso, o incurrir en formalismos excesivos que en vez de tutelar el debido proceso, lo violentan. Y de ahí puedo también inclusive involucrar al propio Tribunal de Justicia Administrativa. Cuando regrese expedientes a ustedes, si no son para recalificar o reclasificar, el Tribunal de Justicia Administrativa no puede regresarles expedientes a ustedes si no es para reclasificar o para recalificar. Esas son las únicas 2 posibilidades de retorno de expedientes. Si les regresaron expedientes porque no están foliados, porque no compareció a la audiencia inicial la autoridad investigadora, porque no compareció a la audiencia inicial alguna de las partes, porque consideró el tribunal que no está debidamente notificado alguna de las partes, el tribunal está actuando como tribunal de legalidad en sede resolutora, y eso no es correcto. Eso es un error del procedimiento que a veces se puede cometer, no necesariamente por parte de ustedes, también el tribunal puede estar incurriendo eventualmente en ese tipo de inconsistencias, que en vez de favorecer al servidor público le perjudican, ¿no? Entonces, pues más o menos serían algunas ideas. No sé si con estos comentarios quedó claro o si hay alguna duda. Adelante. Maestro, referente a lo del tribunal, yo tengo un caso con lo que usted está hablando. Estamos hablando de cohecho. La falta se calificó como grave. Viene desde el 2022. Se manda al tribunal. Obviamente en todo el proceso acude lo que es el presunto responsable, más no la denunciante. Lo envió a lo que es el tribunal y obviamente dentro de la audiencia pues no comparece. Se hace las notificaciones por todos lados, personal hasta llegar a edictos, y la denunciante pues no. El tribunal me pide que precisamente se presente la denunciante, pero ya no sabemos de dónde. ¿Puedo hacer un acuerdo para cerrarlo en substanciación? A ver, primero yo te preguntaría por qué te está pidiendo el tribunal que comparezca el denunciante. Lo importante para acreditar una falta de cohecho es que tú como autoridad hayas establecido tu análisis de tipicidad, y es intrascendente si el denunciante comparece o no. Si tú ya como autoridad probaste que hay un cohecho,
es totalmente intrascendente que haya una comparecencia personal del denunciante. El denunciante puede haber dicho, yo ya te probé a ti, autoridad, que el servidor público me pidió dinero, y ya no me interesa. Entonces la comparecencia del denunciante es completamente intrascendente. Ojo, siempre y cuando, no conozco el expediente, siempre y cuando tú como autoridad investigadora hayas tenido suficientes elementos en tu IPRA para acreditar esa conducta indebida del servidor público. ¿Sí me explico? Entonces, insisto, me parecería así, de bote pronto, tendría que ver el expediente para darte una opinión más calificada, me parecería de bote pronto que el tribunal no tiene por qué regresarte un expediente a ti porque no compareció el denunciante durante el procedimiento. Y dentro de su acuerdo es lo que coloca que dentro de la audiencia inicial tiene que comparecer el denunciante. No está obligado a comparecer, es una opción. O sea, el denunciante, siempre y cuando sea legalmente notificado, igual que el servidor público, tiene la opción de no comparecer a la audiencia. No lo puedes tú obligar a comparecer, porque entonces le estarías generando un mecanismo al denunciante que a lo mejor él no quiere soportar, por decirlo de alguna manera política. O sea, yo como denunciante, ¿por qué me voy a enfrentar de manera personal durante una audiencia con el servidor público al que denuncié porque me pidió dinero? Y si ya la autoridad ya probó que este servidor público me pidió dinero, ¿por qué me van a obligar a mí como denunciante a comparecer y verle la cara a la contraparte, pues al servidor público que denuncié? No es obligatorio, es una carga que incluso pues pone al denunciante hasta en riesgo. Y no hay ninguna justificación ni técnica ni legal para que el tribunal diga que no puede sancionar porque el denunciante no compareció a la audiencia. Así de fácil, ¿eh? Sí, es lo que están haciendo, ya no encontramos otra medida, pero es lo único que pronuncian. Entonces, tendría que hacer un acuerdo precisamente dando las justificaciones que usted me menciona y remitirlo nuevamente al tribunal. Te paso un tip. Ante la negativa de la sala para sancionar, tú instala para que resuelva el asunto. No te lo puedes regresar porque no hay ningún fundamento. En el momento en que te resuelve el asunto, tú puedes recurrir mediante el recurso de apelación en la cuarta sección especializada esa determinación de no sancionar, que no tiene absolutamente ningún fundamento. Entonces la cuarta sección tendría que analizar tu causa como autoridad investigadora legitimada para recurrir esa circunstancia y tendría que analizar si la magistrada de la novena sala especializada actuó de manera adecuada o no al instante a ti a cerrar un expediente. O sea, tú no cierres el expediente. Tú sigues insistiendo que la causa se tiene que resolver en el fondo, que el retorno al expediente no tiene fundamento y que la sala debe resolver que si considera que no hay elementos para acreditar el cohecho, que lo resuelva y que diga que pues, no existen elementos para acreditar el cohecho porque no compareció el denunciante. Y entonces, contra esa determinación, tú recurres ante la cuarta sección especializada del propio tribunal mediante el recurso de apelación. Esa sería mi recomendación que te daría yo más como ciudadano, como experto en la materia, sin querer entrar en polémica con mis excompañeros. Porque además, con la compañera Adela, pues, la verdad es que me cae muy bien, pero una cosa es que le caiga uno bien los excompañeros y otra que a veces esté uno de acuerdo con las determinaciones que toman. Este es un conversatorio que se da en el ámbito académico, en el ámbito de intercambio y en donde ustedes tienen la oportunidad de que yo les pueda dar respuestas como presidente del sistema, pero también como especialista en la materia. Entonces, Gracias, pues, esa sería mi recomendación. Gracias. Ok, verifico que no hay una réplica. Que también, insisto, he estado ya cancelando las preguntas. Por ejemplo, aquí ya estaba inscrita la de la compañera, ya también la cancelo. Y respecto
respecto a un caso específico también se tiene una duda importante. El supuesto es que existe un procedimiento en contra de un servidor público que cuando adeuda un bien patrimonial del ayuntamiento. ¿Cómo se puede obligar al servidor público a resarcir el daño causado con independencia de la sanción administrativa a la que se hace acreedor? Si el servidor público está en funciones, pues es muy fácil. A ver, primero tendríamos que partir de la base de por qué le están queriendo fincar una responsabilidad por el tema de un bien. O sea, porque muchas veces pasa que a lo mejor tú tienes bajo tu resguardo una computadora, y llega alguien más y te la roba, y entonces te quieren cargar a ti el muertito de que se robaron tu computadora. Y ahí no es justo, porque el servidor público tendrías que acreditarle que actuó de manera negligente en el resguardo de su computadora para poderle cobrar ese bien. Primer supuesto. Segundo, yo no soy responsable de un hecho delictivo ajeno a mi función. ¿Me explico? No sé si están hablando de un bien de ese tipo o a veces hasta el robo de un vehículo. Por ejemplo, para empezar, el ayuntamiento tiene la obligación de tener seguro de todos los bienes que tiene su cargo. Si no los tiene, entonces también hay una responsabilidad de no tener un seguro. Entonces el servidor público también puede decir, ¿por qué me quieres cargar a mí que yo te pague un bien que a mí me robaron, que me sustrajeron, que se dañó incluso? O sea, por ejemplo, es que se le fundió la computadora al compañero. Ay, pero no tenía regulador. Tu patrón no te proveyó de un regulador para que la computadora estuviera protegida ante las descargas de alto voltaje. Entonces, ¿por qué no tiene que descargar la computadora que se me fundió mientras que yo estaba usándola para el desempeño de mi función? Estoy poniendo muchos ejemplos sin saber. Si me pudieran decir de qué se trata, pues podríamos entrar en materia más específica. Adelante. El tema aquí, como autoridad investigadora de la Contraloría Interna Municipal, tenemos bastantes expedientes en cuanto a adeudos de chalecos balísticos, en este caso de los elementos de la policía. Nos mandan a nosotros los procedimientos o iniciar el procedimiento para que nosotros pues hagamos este procedimiento para resarcir el daño. En este sentido, pues bueno, los elementos tienen una hojita firmada en donde ellos se comprometen, pues bueno, a resguardar estos bienes que son parte del ayuntamiento. Sin embargo, por diferentes motivos o causas, los extravían o los pierden, se los roban y demás. Entonces, la duda es en cuanto a eso, ¿cómo nosotros podemos obligar a estos elementos a que nos devuelvan esos chalecos? Porque al final del día hay muchos que ya no están dentro del servicio público, que ya se encuentran dados de baja por diferentes razones, y pues obviamente nosotros al llamarlos a comparecer y que nos expliquen dónde está ese chaleco o solicitarles la devolución de los mismos, pues ya no comparecen. ¿Por qué? Porque al momento de hacer la notificación, pues ya no viven en su domicilio o ya no podemos localizarlos. Es básicamente en ese sentido la pregunta. Aquí yo les daría una recomendación principal. Todo lo que tenga que ver con elementos de la policía no es propio de ustedes. Para eso están las comisiones de honor y justicia y las unidades de asuntos internos que tienen que revisar este tipo de cosas. La Contraloría no tiene por qué estar llenándose de expedientes porque se les pierden chalecos a los elementos de seguridad pública. Para eso hay un área jurídica en seguridad pública que debe darle seguimiento a eso, porque además hay muchas veces en donde los elementos venden sus chalecos, son muy bien cotizados. Tendrías que acreditar el elemento que lo vendió para fijarle una responsabilidad. Si no hay elementos en una investigación de asuntos internos que determine que hay una conducta indebida por parte del servidor público, también a veces las condiciones en las que están los compañeros de seguridad pública no son las más adecuadas. Entonces guardan sus chalecos en los casilleros, pero a veces los casilleros son violentados de manera indebida, porque
ustedes mucho tiempo en una cuestión que no es de su competencia sustantiva. Todos esos asuntos regresen a la comisión, a la unidad de asuntos internos de la policía, para que sea la unidad quien investigue primero qué pasó con los mentados chalecos y ya después se vea si hay una conducta indebida desde el ámbito de la disciplina policial, que no sería competencia de ustedes, sino del área de la Comisión de Justicia. Entonces, aquí habría que distinguir hasta dónde llega la facultad de ustedes para iniciar procedimientos por extravío de bienes y hasta dónde está la función del jurídico de la Policía Municipal y sus áreas correspondientes, ¿no? Con eso dan de baja todos los expedientes que traen, que no tienen por qué ustedes estar cargando con eso. Ese es mi punto de vista, ¿no? Sí, claro, porque, bueno, cuando yo llego a la Contraloría el año pasado, pues me percato de que la mayoría de los expedientes que están bajo mi resguardo, pues bueno, son referentes a estos extravíos. Bajo mi resguardo, pues bueno, son referentes a estos extravíos.